Buenas tardes, bienvenidos a una sesión virtual más. Me presento, soy el licenciado en nutrición Buenaventura Ramírez Delgado. Actualmente soy catedrático en la preparatoria número 5 de Ixtlahuaco Hidalgo. Yo imparto la materia de transformaciones de la materia y química del carbono. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de ecuación y reacciones químicas. Bienvenidos todos. Antes que nada, es importante mencionar los objetivos y el aprendizaje esperado de este tema. El objetivo principal es analizar e interpretar la naturaleza de las reacciones químicas a través de la aplicación de las leyes de la conservación de la materia. El aprendizaje esperado del tema es identificar las condiciones y características generales en las que ocurre una reacción química, así como la manera correcta en las que las podemos representar. Primero que nada, debemos saber la definición de qué es una reacción química. Una reacción química es un proceso termodinámico que transforma una materia. En este proceso, dos o más sustancias llamadas reactivos cambian su estructura molecular y enlaces químicos, lo que ocasiona que se pueda liberar o consumir energía, generando nuevos elementos llamados productos. ¿Cómo ocurre una reacción química? Ocurre cuando las moléculas en movimiento golpean entre sí, rompiendo sus enlaces, produciendo un intercambio de átomos, lo que va a ocasionar que se formen nuevos productos. Las reacciones químicas pueden darse de manera natural y espontánea en la naturaleza, así como también pueden lograrse a través de la intervención humana en un entorno de condiciones controladas. Las reacciones químicas siempre se van a expresar a través de las ecuaciones químicas para describir correctamente las partes, los reactivos, las características y las condiciones en las que se produce la reacción. Es importante saber la diferencia entre una reacción química y una ecuación química. La reacción química es como tal el proceso o experimento. Es aquellos cambios que ocurren a nivel molecular, lo que ocasiona que algunas sustancias se transformen en otras. La ecuación química como tal no es un proceso, simplemente es la representación simbólica de las reacciones químicas. ¿Cuáles son las características principales de las reacciones químicas? Bueno, en una reacción química los átomos no van a cambiar. Lo que sí cambia van a ser los enlaces que los van a unir. Las reacciones químicas las vamos a clasificar de acuerdo a su carácter o naturaleza. También existen ciertos factores que pueden alterar el equilibrio natural de una reacción química, ocasionando un mayor o menor rendimiento de la reacción. Estos factores pueden ser la presión, la concentración y la temperatura. Para clasificar las reacciones químicas, las vamos a dividir en cinco criterios principales. El primer grupo es el criterio energético. Aquí nos determina si la reacción química va a involucrar algún tipo de energía, donde encontramos las reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas. Las exotérmicas son aquellas reacciones que van a liberar algún tipo de energía y las reacciones endotérmicas son aquellas que necesitan algún tipo de energía para llevarse a cabo. Los principales tipos de energía pueden ser calor o luz. El segundo grupo es el intercambio de partículas. Es donde ocurre un intercambio a nivel iónico. Aquí tenemos las reacciones de ácido-base y las redox. En las reacciones de ácido-base ocurre cuando interactúa un ácido y una base, lo que ocasiona que se neutralicen, dando como resultado una sal y una molécula de agua. En las reacciones químicas de óxido-reducción, también conocidas como redox, existe un intercambio de electrones, donde sabemos que el elemento que se oxida es el que pierde electrones y el que se reduce es el que los gana. En el criterio 3 tenemos las reacciones de transformación, donde existe un rompimiento de los enlaces de los átomos originales, lo que va a ocasionar que se formen nuevos enlaces, lo que va a cambiar la naturaleza de los productos. Aquí tenemos las reacciones de síntesis, donde, por ejemplo, un elemento se puede unir a otro generando un producto diferente. Las reacciones de descomposición, donde es lo contrario a las reacciones de síntesis, donde podemos tener una molécula que al dividirla podemos obtener dos elementos más sencillos. Y las reacciones de sustitución, donde tenemos, por ejemplo, una molécula de dos elementos, donde interactúa un elemento nuevo, cambiando de posición con el original, lo que va a ocasionar un grupo nuevo. En el criterio número 4 tenemos el criterio cinético, donde nos habla acerca de la velocidad
con que las moléculas van a interactuar, dividiéndolas en reacciones rápidas, como pueden ser algún tipo de explosiones o combustión, y las reacciones de tipo lento, que llevan un periodo de tiempo más largo, como puede ser el ejemplo de la oxidación de un clavo. Y por último, en el grupo 5 nos habla acerca de la dirección. Eso nos habla de las reacciones reversibles y irreversibles. Las reacciones irreversibles son aquellas que simplemente van en un solo sentido. Las reacciones reversibles nos habla de que son reacciones que pueden ir en ambos sentidos, o sea que los reactivos pueden pasar a ser productos y los productos pueden volver a ser reactivos. De esta manera englobamos las reacciones químicas en 5 criterios principales. Ahora, una ecuación química es una representación simbólica de la reacción química. Se compone de dos miembros, los reactivos y los productos, que siempre van a estar separados por una flecha que nos va a indicar el sentido en el que va a ocurrir la reacción. Los reactantes son los elementos que posterior a la reacción se van a convertir en productos. Una ecuación química es una forma sencilla de describir una reacción química. Es como una oración gramatical o una receta de cocina donde se van a usar fórmulas y símbolos en lugar de palabras. Ahora es importante conocer los componentes de una ecuación química. Los vamos a dividir en tres. La primera parte son los reactivos y los productos. Los reactivos van a ser los elementos que van a reaccionar o interactuar entre sí para formar los productos. Los reactivos siempre van a estar del lado izquierdo y los productos del lado derecho. Siempre van a estar separados por una flecha. Imaginemos que una ecuación química es una receta de cocina. Los ingredientes serían los reactivos y el producto final sería el alimento que nosotros quisiéramos producir. Ahora, como ya sabemos, los ingredientes, los que nos falta conocer es la cantidad de los ingredientes. De este modo se utilizan los subíndices y los subcoeficientes que nos van a indicar el número de átomos y el número de moléculas respectivamente. También es importante conocer las condiciones en las que se va a realizar la ecuación química. En una ecuación química, el signo más se lee como reacciona con, y la flecha significa produce. Los compuestos o elementos que aparecen del lado izquierdo de la flecha van a ser los reactivos y los del lado derecho van a ser los productos. El estado físico de las sustancias que van a intervenir en una reacción química también se va a indicar en la ecuación. Para ello se anotan subíndices entre paréntesis después de cada fórmula. Es importante conocer la simbología de uso común a la hora de que podamos describir una reacción química. Si utilizamos una flecha hacia la derecha, significa que se produce y nos va a indicar de este mismo modo que sería una reacción irreversible porque solamente va en un sentido. Si tenemos una flecha en ambos sentidos, significa que la reacción es reversible. Si anotamos una flecha hacia arriba, significa que se puede desprender algún tipo de gas. O si la flecha va hacia abajo, significa que se puede formar algún sólido o algún precipitado. Si el estado de la materia en el que se encuentran los reactivos está en sólido, se utiliza alguna S. Si está en estado líquido, se utiliza la L. Si está en estado gaseoso, se utiliza una G. Y si la reacción química se encuentra en una solución acuosa, se va a utilizar AC. Si durante la reacción se llega a desprender alguna forma de calor o necesita alguna forma de calor para llevarse a cabo, se va a utilizar algún triángulo. Ahora, para ejemplificar lo que hemos visto entre la reacción química y la ecuación, tenemos el ejemplo de la oxidación de un clavo, el cual se queda a la intemperie, lo que va a ocasionar que interactúe con el agua y el oxígeno del ambiente, produciendo una reacción de oxidación. Tenemos un clavo que se queda a la intemperie, que va a reaccionar con el oxígeno de la atmósfera y el agua del ambiente, lo que nos va a ocasionar óxido de hierro. De esta manera podemos ejemplificar la reacción química y su ecuación. Es importante mencionar que no se debe de confundir una ecuación química con una fórmula química, ya que una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto químico cualquiera, así como los números y las proporciones de los átomos respectivos, y en muchos casos también el tipo de enlaces químicos que los unen. Entonces es importante diferenciar la fórmula de la ecuación química. Por mi parte sería todo. Espero que este tema sea de su agrado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.